porque la sesión anterior tuvimos ahí que regrabar una parte por no haber comenzado a tiempo, ¿ok? Pues bueno, bienvenidas sean todas. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana y espero que en este fin de semana poco a poco hayamos podido ir descubriendo y aplicando cosas que hemos visto en este curso, ¿no? Que hayan tenido oportunidad de practicar algún tipo de respiración, o alguna de las meditaciones que vimos con Marce respecto a la comida, de tomarnos tiempo y demás, de apreciar cada bocado. La clase de hoy tiene como objetivo el que aprendamos a identificar y a diferenciar la diferencia entre lo que es el hambre física y el hambre emocional. Y esperamos que al término de esta clase, pues tengan un cúmulo de herramientas suficientes como para que puedan manejar un poquito esta diferencia, ¿ok? Vamos a comenzar un poco con historia. Desde los inicios de la humanidad, el hombre y las civilizaciones tal cual se han ido moldeando y innovando siempre en busca de alimento, ¿ok? Entonces, para entender un poco en la antigüedad, realmente la supervivencia dependía directamente de la capacidad que tuviéramos de obtener alimento. Y las primeras civilizaciones, pues, se asentaban o vivían o buscaban vivir cerca de lugares en donde hubiera mucha agua, en donde la tierra estuviera fértil, en donde pudieran conseguir tanto casa como alimento de la manera más accesible, ¿no? Y entonces vivían nuestros antepasados en una dualidad eterna porque de repente en ciertas épocas del año había mucha comida y luego en otras épocas, pues por factores ya sea naturales, geográficos y demás, no tenían. Entonces poco a poco nos fuimos desarrollando como cazadores y recolectores, ¿no? Y estos cazadores y recolectores siempre estuvieron en movimiento. ¿Por qué? Porque buscaban comida. Entonces, en esa época todavía no existía la agricultura y todas estas tribus eran nómadas, que quiere decir que se movían constantemente, ¿no? Entonces, la caza y la recolección eran las actividades esenciales en esa época y sobre todo la cooperación también dentro de un grupo para que pudieran subsistir, ¿no? Porque entre todos cazaban, entre todos recolectaban y se cuidaban. Entonces, fue un momento de nuestra existencia como humanidad que realmente nuestra vida era muy incierta y aparte de todo, de que tenían que luchar contra todos estos aspectos, tenían que luchar entre ellos mismos, ¿no? Porque las mismas tribus cazaban entre ellos, competían entre ellos en busca de los mejores territorios para cazar. Entonces, conforme fue avanzando, la historia dio realmente un giro muy grande al momento que empezamos a sembrar nuestro alimento, al momento que empieza la agricultura. Entonces, cuando la sociedad aprende a cultivar la tierra, pues se les permitió empezar a vivir comunidad, tener un lugar fijo de vivienda, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? A partir de que empezamos a sembrar, empezamos a vivir en aldeas, a tener asentamientos en donde vivían un grupo de gente. También aprendimos a almacenar nuestra comida. Entonces, ya no nos teníamos que mover cuando cambiaba el clima, sino lo que sembrábamos lo guardábamos para en la época en que no hubiera, ¿no? Y bueno, considero que parte del mayor cambio que surgió en esa época fue eso, ¿no? El que ya pudiéramos estar un poquito más estables, pero junto con esto vinieron otros retos mucho más grandes, ¿no? Como fueron ya enfermedades, el depender directamente de toda la agricultura y demás, ¿no? Si saltamos un poquito en la historia, entonces viene la época de la industrialización. ¿Qué pasó en la época de la industrialización? Realmente nos vino a cambiar completa y totalmente nuestros patrones de consumo, ¿no? En la época industrial realmente marcó un punto fuerte de cambio en donde las tecnologías nos permitían cultivar a gran escala, conservar a gran escala, tener transporte, y a la vez entonces, ¿qué nos permitió como humanidad? El tener acceso a más alimentos.
al momento que nosotros empezamos a tener acceso a mucho más alimentos, entonces nuestras dietas se empezaron a diversificar, ¿no? Y de repente, pues podemos empezar a comer cosas que se producen del otro lado del mundo, que antes, pues eso no se podía, ¿no? Entonces, junto con todas estas tremendas ventajas que tiene la industrialización, también vienen muchísimas desventajas, ¿no? Como por ejemplo la desigualdad, eh, la falta de distribución equitativa de alimentos y sobre todo, que es un tema que nos afecta también aquí a nosotros, es que empezamos a consumir alimento de manera masiva y sobre todo alimentos procesados, ¿no? Entonces, a pesar de todos esos avances tecnológicos y agrícolas, por desgracia, pues el hambre sigue, ¿no? Y de hecho, en algunos casos o en algunas zonas se intensifica, ¿no? La guerra y los conflictos, pues también hacen que se desplacen las personas y nos dejan sin alimento, ¿no? También a partir de la industrialización también han venido hambrunas devastadoras, como lo que sigue ocurriendo en África, ¿no? Entonces, por desgracia se ha demostrado que el hambre no es por la falta o porque tengamos necesidad de producir más alimentos, sino que no hemos logrado distribuirlos de manera equitativa y por desgracia, pues todo esto se convierte en una situación como de política y poder, ¿no? Entonces, las respuestas a todas estas crisis han llevado a la necesidad de crear ciertas organizaciones, programas y demás que están dedicados a combatir el hambre a nivel global. Entonces, hablando de esto, quiero compartirles un mensaje de Antonio Guterres, que es el secretario general de las Naciones Unidas. Les voy a mostrar un pequeño videito. Este video se publicó el día de ayer con motivo al Día Mundial de la Alimentación que se va a celebrar el próximo 16 de octubre. Entonces, les voy a compartir este video. Permítanme un momentito. World Food Day 2023 comes during a global food crisis, with the world moving backwards on ending hunger and malnutrition. Some 780 million people around the world are going hungry. Almost 50 million children are at risk of death from severe wasting. Yet, funding for this year's global humanitarian appeal stands at just 32%. In our world of plenty, it is outrageous that a person dies of hunger every few seconds, while the World Food Programme has been forced to cut its essential aid programs. In 2015, after years of progress, governments set the goal of zero hunger by 2030. But 8 years later, the number of people suffering from hunger has increased significantly. This crisis demands action, first and foremost from national governments, which have a responsibility to make sure their people have enough to eat. But many governments lack the resources to do so, and so effective international solidarity is also essential. The long-term causes of the global food crisis include conflicts, climate extremes, inequality, and economic instability. The UN system is addressing these root causes through our support for sustainable, equitable food systems that put people over profits. That means massively scaling up investments in resilient agriculture and aligning them with climate action. It means leveraging science and technology to improve the efficiency and reach of food systems. This year's theme for World Food Day focuses on water, a necessity for nutritious and healthy food. Sustainable management of water for agriculture and food production is essential to end hunger, achieve the SDGs, and preserve water for future generations. Zero hunger is achievable. This World Food Day, I call on governments, the private sector, civil society, and academia to work together to prioritize feeding the hungry, to bring ending this crisis to the top of the global agenda, and to invest in long-term solutions that provide everyone with enough to eat.
Qué impresionante, ¿no? Que en estas épocas todavía haya gente que se esté muriendo de hambre. Entonces, pues el hambre sigue siendo una problemática y una problemática bastante fuerte a nivel mundial, ¿no? Entonces, para abordar este tipo de temas, se requiere realmente un profundo análisis de los factores estos que mencionaba el secretario general de la ONU, ¿no? ¿Qué soluciones podemos integrar para combatirlas? Entonces, les hice un pequeño resumen de algo, de cosas de lo que él mencionó, ¿no? O sea, profundamente, ¿qué es lo que causa el hambre a nivel del mundo? Él mencionaba que uno de los factores fuertes es la naturaleza. Entonces, que hay regiones enteras que pueden ser afectadas ya sea por sequías, o sea que durante periodos muy largos de tiempo no reciben lluvias, no hay agua, entonces el suelo se vuelve infértil, no se puede sembrar ningún tipo de alimento y por lo mismo no crece en ninguna planta y la tierra pues se queda árida, desolada, muerta al final del día, ¿no? Al contrario de las sequías tenemos las inundaciones. Entonces, las inundaciones vienen y destruyen cultivos enteros y no nada más los cultivos, o sea, arrasan con casas y con sistemas enteros de agricultura, zonas completas de vivienda y demás, ¿no? Y otro de los factores naturales pueden ser plagas, o sea, que tal cual son invasiones de insectos que llegan a destruir grandes cultivos. Otra de las causas del hambre en nuestros días es la guerra y los conflictos, ¿no? Como está sucediendo ahora, por ejemplo, entre Palestina e Israel, realmente son causas fuertes de inseguridad alimentaria. Entonces, cuando la guerra entra en esas zonas, ¿qué pasa? Pues la gente deja de sembrar, obviamente, o lo que está sembrado abandona sus cultivos. También todas las rutas comerciales que proveen de alimento a las zonas, pues se interrumpen y tal cual la población se desplaza y se empieza a mover buscando pues, los medios mínimos de subsistencia, ¿no? Entonces, otra de las causas es la desigualdad económica. Entonces, la pobreza y la desigualdad económica es directamente una causa del hambre, ¿no? O sea, vemos que incluso hay mercados que están así con muchísima comida y afuera hay gente sentada en una banqueta que, pues por más que afuera tengamos en exceso, no tienen el recurso para poder comprar el alimento, ¿no? Y por otro lado, viene la pérdida y el desperdicio de los alimentos. Entonces, justo lo que decía antes, o sea, mientras millones tienen hambre, por otro lado se pierden una cantidad impresionante de alimentos, ¿no? O sea, a veces son porque los cultivan y después no tienen en dónde almacenarlos o no se almacenan bien o no tienen cómo transportarlos o distribuirlos, el caso es que se echa a perder. Y el otro lado es que ya que están en las tiendas, también se echan a perder cuando no se venden suficiente. O peor aún, en nuestro refri, en nuestra casa, ¿no? O sea, compramos todas las cosas, están ahí muy bien guardaditas y ya que queremos abrir el cajón de las verduras, ya se echaron a perder la mitad, ¿no? Entonces, ahorita quisiera entonces que siguiéramos con, ok, todo esto son las causas, qué consecuencias tienen toda esta hambre en el mundo, ¿no? Porque, pues más allá de ser realmente una tragedia que alguien muera de hambre en esta época, también tiene muchas repercusiones, tanto en nuestra sociedad como en la economía personal, como a nivel nacional y mundial, ¿no? Entonces, quiero que analicemos juntas estas consecuencias derivadas del hambre y de la mala nutrición. Entonces, la primera consecuencia es la salud, ¿no? Entonces, cuando no nos alimentamos bien, nos alimentamos en exceso, pues nos enfermamos. Entonces, la falta de nutrientes causa graves enfermedades. O sea, una de ellas puede ser, por ejemplo, una que se llama escorbuto, que es por deficiencia de vitamina C, beriberi por deficiencia de vitamina B1, o en general, cuando uno está malnutrido, pues se debilita nuestro sistema inmunológico. Entonces nos hace perceptibles a enfermarnos de cualquier enfermedad infecciosa. El hambre también tiene un impacto directo con la educación. Entonces,
Los niños y los jóvenes que sufren de hambre tienen dificultades para concentrarse, ¿no? Un niño que no se alimenta bien no puede desarrollarse cognitivamente igual que un niño bien alimentado, bien nutrido. Entonces, otra de las causas que otra de las consecuencias que afectan a la educación es que cuando un niño no tiene cubierta, un niño, un joven, un adulto, su necesidad básica de alimentación, pues lo último que quiere es estudiar, ¿no? Entonces abandonan la escuela porque necesitan trabajar para poder alimentarse. Y además, pues en esas zonas en donde realmente hay muchísima hambre, por desgracia, no hay los programas en donde se ofrezca alimento en las escuelas que al menos pues pudiera funcionar como un incentivo, ¿no? Para que los niños no abandonen su educación. Otra consecuencia en el ámbito de la economía, del hambre y la malnutrición, es que tienen tal cual en el individuo repercusiones tanto ahorita como a largo plazo, ¿no? Un trabajador que no come bien no tiene la energía necesaria para desempeñarse de manera correcta. Entonces, reduce su capacidad productiva y por ende va a reducir la capacidad que tiene de generar dinero, ¿no? También, visto desde el ámbito económico, la salud, pues genera costos muy altos, ¿no? Tanto para el gobierno como para las empresas, como para la familia o el individuo. Porque el hecho de enfermarte te va a generar un gasto en médicos, en medicina, en hospitales y demás, ¿no? Y por último, el hambre a menudo también refleja todas estas desigualdades sociales que nos mencionaba en el video, ¿no? Entonces, todas estas comunidades que están marginadas y vulnerables generalmente son las más afectadas por el hambre. Y entonces, esta situación que pasa, pues perpetúa este ciclo de pobreza y de desigualdad. Entonces, para resumir todo lo anterior, las consecuencias del hambre van más allá de un dolor o de una molestia individual, ¿no? O sea, afectan toda una estructura social, toda una estructura económica y política de las comunidades y de las naciones que se convierten realmente en problemas graves. Entonces, ya que tenemos una visión general de cómo el hambre tal cual ha impulsado a la humanidad a hacer cosas maravillosas, ¿no? En cuestión de industrialización y demás, y a tener ciertas consecuencias, también ahorita quisiera que empezáramos a hablar en primera persona, ¿no? Entonces, teniendo un poquito de background de esta historia, vamos a empezar a hablar ahora de la diferencia entre el hambre física y el hambre emocional. Entonces, perdón, el hambre física, tal cual, es un fundamento para nuestra existencia, ¿no? Y este fundamento tiene una base biológica muy, muy simple, pero a la vez muy bonita, ¿no? El hambre física es la respuesta de nuestro organismo a la necesidad de alimento. Entonces, lo podemos observar, lo podemos medir y hay señales muy claras en el cuerpo cuando hay hambre, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo tal cual tiene una red maravillosa de señales que indican cuándo es necesario comer y cuándo es suficiente, ¿ok? Y estas dos hormonas son las que juegan un papel muy importante en este proceso. La primera hormona es la hormona grelina, que comúnmente se conoce como la hormona del hambre. La grelina se produce principalmente en el estómago y los niveles de esta hormona aumentan o disminuyen después de cada comida. Entonces, la grelina actúa tal cual como una señal de que necesitamos alimento, ¿ok? Por otro lado, tenemos la leptina. Esta hormona se le llama la hormona de la saciedad. Entonces, la leptina, a diferencia de la grelina que se produce en el estómago, la leptina se produce en las células grasas. Estas células envían una señal al cerebro
que les indica que hemos comido suficiente. Ya estoy satisfecha, ¿no? Entonces, ambas hormonas trabajan en conjunto junto con otras más, ¿no? Para equilibrar y para regular la necesidad energética que el cuerpo necesita para funcionar, ¿ok? Entonces, tal cual tenemos un cuerpo maravilloso que está diseñado para alertarnos, ¿no? De necesitamos nutrientes, ya no quiero más nutrientes, ¿no? Entonces, ¿qué nos pasa? ¿Por qué a veces tendemos a comer de más, ¿no? Entonces, ahorita quiero que veamos cuáles son esas alertas físicas, fisiológicas, que manda nuestro cuerpo utilizando estas hormonas que acabamos de conocer para decirnos, tengo hambre. Entonces, una de las clásicas señales es la sensación de vacío en el estómago, ¿no? Entonces, cuando tenemos un hambre física, se siente un hueco en el estómago. Otra de las señales más comunes son los ruidos estomacales. Los médicos le dicen borboringos, ¿no? No sé, como trueno en el estómago que surge. En México a veces le decimos muertos de hambre, ¿no? De hecho, en Estados Unidos hay un término que utilizan que es hungry, ¿no? Es una combinación entre la palabra hungry y la palabra angry, ¿no? Que es una combinación entre la palabra hambriento y enojado. Entonces, cuando ya tenemos esos rugidos estomacales, es que estamos en un punto ya de irritación, de frustración, cuando realmente estás muriendo de hambre. En mi casa le dicen efecto Moguel, pero bueno. Por otro lado, cuando no comemos, perdón, nos hace falta insulina. Entonces, nos hace falta glucosa. La glucosa es el principal combustible del cerebro. Entonces, cuando no tenemos glucosa, no podemos concentrarnos. Cuando tenemos desbalance de glucosa, también tenemos dolores de cabeza. También, si esta glucosa en la sangre disminuye porque no hemos comido, ¿qué nos pasa? Nos sentimos fatigados, cansados y demás, ¿no? Ya para cuando sentimos mareos y aturdimientos, ya es una señal grave, ¿ok? O sea, de que necesitamos empezar a alimentar a nuestro cuerpo. La palidez también es otra manifestación física de la falta de comida, porque está relacionada con la reducción en la circulación sanguínea de nuestro cuerpo. Temblar, o sea, ya un temblor involuntario como de manos así, es también parte de las señales de glucosa baja en nuestro cuerpo y es necesario que empecemos a alimentarnos. La última de las manifestaciones físicas que podemos llegar a presentar es náusea, ¿no? O sea, en algunos momentos extremos ya la gente tiene ganas de vomitar de que pasaron ya demasiadas horas sin comer, ¿no? Entonces, el hambre física la podemos resumir tal cual, perdón, como una respuesta natural de nuestro cuerpo, ¿no? El cuerpo nos manda todo tipo de señales para decir, por favor, reponme energía. Por favor, dame de comer porque necesito estar fuerte, ¿no? Entonces, ya sabemos que se origina a través de una serie de señales químicas y también fisiológicas que nos están indicando, ya, la batería se me acabó, ¿no? Entonces, ya que tenemos estas manifestaciones, ahora, ¿cómo podemos darnos cuenta que estamos satisfechos, o sea, que nuestra hambre física ya está satisfecha? Entonces, hay dos factores bien importantes de cuando el hambre es física. Uno, que es gradual. Entonces, el hambre física no aparece así de, ay, quiero una barra de chocolate, ¿no? El hambre física va poquito a poquito. A menos que hayamos tenido un buen rato sin comer, ¿no? No, pero entonces, si estamos desayunando, comiendo, cenando, teniendo alimentos entre cada comida, saludables y demás, cuando empezamos a tener hambre se desarrolla poquito a poquito, ¿no? Entonces, empieza siendo como ligerito y después un poquito más y entonces ya después es que nuestras tripas están así de, por favor, dame de comer. Pero es gradual, no es quiero un pan con Nutella en este momento, ¿no?
Y otra característica del hambre física es que se quita. O sea, en el momento que empezamos a comer, el hambre ya no está. Entonces, cuando consumimos alimentos, especialmente que estén ricos en nutrientes, en vitaminas, que sean frescos y demás, el cuerpo reconoce todo esto y empieza a sentirse saciado. Entonces, disminuye todas estas señales y alertas y te sientes aliviado. ¿Ok? Bueno, hasta aquí concluiría mi segmento por ahora. Ahorita vamos a pasar con Marce y vamos a empezar entonces a profundizar un poquito más sobre cómo identificar entonces el hambre emocional. ¿Tienen alguna duda, pregunta, comentario, reclamación? Es ahora o nunca, muchachas. Todo muy bien, dice Lili. Ok, Todo Lili. muy bien. Gracias, Lucy. Perfecto. Claro, Bueno, gracias. entonces, sin más, los dejo con Ana. Un abrazo. Hola, buenas noches a todas. Un gusto que se encuentren aquí nuevamente con nosotros. Pues vamos a hablar sobre esta parte del hambre emocional. ¿Qué es la hambre emocional y cuándo surge? Prácticamente es un mecanismo psicológico que se expresa en una conducta impulsiva de comer desmedidamente. En la mayoría de las veces responde a un antojo individual, pero derivado de un vacío emocional, ya sea por aburrimiento, por estrés, por tristeza, desolación, en ocasiones por un sentimiento de abandono. Hace la sesión pasada comentaba Ana, por el rompimiento de una relación, o incluso por un autodesprecio o gratificación que se busca en determinado momento. Si cometimos algún error en alguna actividad, buscamos a través de la comida satisfacer ese momento de inclusión, de sentirnos vacíos. Entonces se busca un falso bienestar que como consecuencia suele provocar culpabilidad, porque después de estos atracones que nos damos, pues ya tenemos el sentimiento de comí demasiado, me va a hacer daño, o un descontento ya con la comida que no se logra el beneficio que se estaba buscando. Entonces, como ya lo comentaba Paulina, el hambre real hace referencia a patrones de conductas que se rigen por la necesidad física de tener ese alimento en ese momento, que es relacionado con una regulación interna a través del cuerpo, nos manda señales, ya las manifestaba, de hambre y de saciedad cuando ya cumplimos con este beneficio para obtener los nutrientes que son necesarios en la forma de que se va a obtener esos alimentos. Entonces aquí les voy a mostrar un pequeño video que muestra la diferencia básica. Son 5 características entre una hambre emocional y una hambre real, una hambre física, algo que nos está pidiendo el cuerpo para recalibrar ese momento de nutrientes. Ay, aquí no sé si Pau me puede apoyar, porque creo que ya le pasé. Un segundo. Es que no sé si se puede obtener desde ahí. ¿Me puedes pasar la liga, Marce? Sí, justo que estaba yo pensando. Por aquí. Un segundito, por favor. Ya la tengo, Marce. Muchas gracias. ¿Ya acabaste? No, todavía. Hola, soy Marta García, psicóloga del Centro Julia Jarré, y hoy voy a hablarte sobre las diferencias entre hambre física y hambre emocional. Bien, pero antes de nada me gustaría aclarar que todos sentimos en algún momento hambre emocional, que no nos debemos preocupar y que no es nada malo. Sí que es importante que lo podamos identificar, que tengamos conciencia de cuando estamos comiendo por hambre emocional, pero ya está, si no se repite con regularidad, no pasa nada.
Bien, ¿cómo podemos diferenciar esos dos tipos de hambre? El hambre emocional aparece en forma de urgencia. No podemos decir, bueno, si eso ya luego como. No, es como una señal de tiene que ser ya y ahora. También hay una pérdida de control. ¿Sí? Hay muchas personas que incluso en la ingesta, luego, después cuando acaban, no saben lo que han comido, de qué manera lo han comido, a qué sabía. Hay también como esta falta de conexión con ese momento en el que estoy comiendo. Otra de las características del hambre emocional son las emociones que van asociadas. Después de comer, suelo sentir culpa, frustración, enfado, ira hacia uno mismo. El hambre emocional también responde a unas necesidades, es decir, no comemos porque haya una necesidad física, sino que se trata más de necesidades emocionales. Otra de las características es que cuando tenemos este tipo de hambre, los alimentos que solemos elegir son alimentos muy calóricos. No siempre, porque también me encuentro con personas que se dan atracones o que no paran de picotear zanahorias, por ejemplo, pero lo normal sí que es que tendamos a escoger alimentos tipo donuts, tipo patatas de bolsa, ¿sí? Alimentos con mucha grasa y muy calóricos. Y por último, después de comer emocionalmente no nos sentimos satisfechos, ¿sí? Incluso hay gente que verbaliza que podría seguir comiendo, que nunca se sentiría lleno. Por otro lado, el hambre física aparece de manera gradual, no hay esta falta de control, sino que podemos pensar, bueno, pues mira, quizá dentro de media hora me doy un espacio y meriendo, por ejemplo. Podemos decidir también qué alimentos ingerir. Después de comer no hay ninguna emoción desagradable, no hay culpa. Y también, bueno, pues cuando acabamos de hacer esta ingesta nos sentimos satisfechos. ¿Por qué? Porque esto ha respuesto a una necesidad física que hemos podido saciar. Espero que con este vídeo hayas podido entender un poquito más sobre el hambre emocional y hambre física. Si tienes cualquier duda o comentario, puedes dejarlo aquí abajo del vídeo. Bueno, básicamente, como se señala en el video, es muy común, ella señala que es muy común que todos en algún momento de nuestra vida hemos experimentado esta hambre emocional, que no solamente es por un proceso o porque estemos mal, que tampoco se trata de sentir culpa o señalarlo, sino que es un proceso natural que en determinado momento, como parte de tener ese control emocional, pues tengamos que recurrir a la comida. No está correcto si se convierte en un estado repetitivo, en algo que nosotros llevemos constantemente a la vida diaria y que en determinado momento ya condicionemos la comida a un estado de ánimo, esa donde de igual forma ya estamos presentando un patrón inadecuado tanto en nuestra alimentación como en nuestro estado emocional. Pero, ¿cuál es ir esto más allá de la comida? ¿Cuáles son las características del hambre emocional y cómo lo vemos reflejado en nuestra vida o cómo identificarlos? Porque para atacar un problema, pues siempre tenemos que llegar a este punto donde tenemos que buscar primero las causas y posteriormente las soluciones. Entonces, en primer punto tenemos que es la necesidad de comer a pesar de no tener hambre. Y en muchas ocasiones esto ocurre, como lo decían, con una urgencia necesaria, ¿no? A lo mejor en ese momento no era mi hora de comida, pero se me antojó, le decían, la barra de chocolate, llegué al refri, lo abrí y en ese momento no sabía lo que iba a buscar, pero encontré algo y comencé a comer. Entonces, no es una hambre común, simplemente que se experimenta por esa necesidad emocional. Y la forma de comer impulsiva, ¿no? Todos hemos tenido antojos en algún momento de nuestra vida, pero con el hambre emocional esos antojos son muy habituales, nos volvemos prácticamente que ya sabemos que en la bolsa traemos la barra de chocolate, traemos los dulces, o en determinado momento sé que al momento de hacer el súper tengo que comprar dulces porque yo sé que en un momento determinado del día los voy a consumir. Y se traduce en devorar de una forma compulsiva. A lo mejor comienzo comiendo un chocolate del bote, 2, 3, 4, y cuando me doy cuenta, pues ya se terminaron. Entonces, esta forma de llevar de una ingesta muy progresiva. Y posteriormente, pues viene lo que decía, un sentimiento de culpa. Es bastante común después de darse estos atracones sentir culpa, hablar ya de una ingesta de comida con exceso o posteriormente hasta manifestamos, me voy a sentir al rato mal porque comí demasiado de este platillo que es mi favorito, pero yo siento que sí me va a caer un poquito pesado. No me va a caer pesado el platillo, me va a caer pesado esos 5 platos que tal vez comí, o 6 o 7. Entonces, para alejar este tipo y generar herramientas adecuadas para los conflictos,
es sentirnos tal vez en ese momento que no fuimos mesurados. Y la próxima, que es la más evidente en determinado momento, es como comer para estar mejor. En ese trasfondo de perseguir un sentimiento de mejoría y bienestar emocional, se hace de una forma inadecuada, y la actitud pues es evitar en determinado lugar tal vez esa parte psicológica, y como la ansiedad se convierte en una bola de nieve y que se acumula, y nos enfrentamos a ella y no escuchamos a nuestro cuerpo y no escuchamos a nuestra mente, y comemos y nos sentimos cada vez peor porque no nos satisface esa parte que nosotros queríamos controlar, y al final de cuentas terminamos sintiendo un vacío mayor del que teníamos habitualmente. Entonces, ¿cuáles son las características y cómo reconocerlas? Pues ya lo decían, aparecen para una comida real, debe de aparecer poco a poco y es una forma gradual. No va a ser de una forma repentina esa sensación de querer comer. Se hace activa por una reacción fisiológica del organismo para cubrir esa necesidad por energía. Ya decíamos, empezamos con tal vez ruidos en el estómago, empezamos con esa necesidad, falta de energía. Se está abierto a diferentes opciones de comida. Es decir, no es solamente querer el chocolate, querer la barra, querer el dulce o querer en determinado momento cierto alimento, sino por hambre se come diferentes, en ese momento se puede tener una diferente variedad o lo que se tenga en ese momento. Se deja de comer cuando se está saciado, es decir, ya nuestro cuerpo reacciona que ya hemos comido lo suficiente y entonces ya nosotros no seguimos comiendo a pesar de que ya nuestro cuerpo ya nos está avisando que ya es suficiente. La sensación se experimenta en el estómago, es decir, nosotros estamos conscientes de lo que estamos consumiendo y cómo nuestro estómago ya no nos está pidiendo mayor alimento. Hay un sentimiento de bienestar después de comer, después de consumir los alimentos, nosotros nos sentimos muy bien. Pero ¿qué pasa con el hambre emocional? Pues no, pues es repentina, se activa por cualquier estímulo en determinado momento del día. Entonces nosotros tenemos que identificar qué emoción es la que nos está llevando al consumo de esos alimentos. Ahorita te voy a apetecemos un determinado alimento en concreto, no es que tengo hambre y ya encontré que tengo a lo mejor verduras en mi refri y puedo prepararme un platillo en ese momento, ¿no? Que en ese momento yo lo que quiero es un chocolate, no quiero comer las verduras, o en ese momento lo que se me antojó fue a lo mejor una fruta, ¿no? Y yo no quiero nada más que esa fruta, entonces ya estamos hablando de un hambre emocional. La necesidad de satisfacer inmediatamente esa hambre que me está generando, no puede esperar, es decir, que el hambre física sí podemos esperar en determinado momento 5 o 6 minutos, no estoy diciendo que a lo mejor nos esperamos todo el día, pero sí puede esperar esa hambre, pero la hambre emocional no espera. La hambre emocional es que en ese momento yo necesito consumir el alimento para sentir ese control y tras comer, pues sentir malestar, ya tanto físico como emocional. Y entonces, ¿cómo se manifiesta esa hambre? Pues viene la incapacidad para gestionar emociones negativas, ¿no? Nosotros nos vemos en la posibilidad de que las emociones que nos están invadiendo, el estrés, la tristeza, la desesperación, pues las vamos a redirigir consumiendo alimentos. Nos han enseñado que las emociones negativas o desagradables solo nos hacen sufrir y que por eso es mejor esconderlas y reprimirlas o contenerlas, y por no saber gestionar estas emociones, muchos pues recurrimos al placer de la comida. En determinado momento es algo que sí se ejerce un control y que obtenemos un beneficio inmediato para nuestro cuerpo. Entonces viene también la mala relación o desconexión con uno mismo. Exigimos mucho de nosotros y tener una voz autocrítica constante hace que reprimamos nuestras necesidades. Y al estar desconsolados de las señales de nuestro propio cuerpo, pues es habitual comprender una forma inadecuada de la alimentación. Muchas veces existen comentarios que en determinado momento nos generan un estado de tristeza o de falta de credibilidad o de autoestima hacia nosotros mismos. ¿Y qué es lo que procede? Nunca se manifiesta la sociedad o el hecho de que nos sentimos mal en ese momento, y lo que procede pues es nosotros mismos causarnos esa parte de satisfacer ese momento o no poner un límite, y entonces viene la parte donde nosotros empezamos a consumir o usar la comida como para distraernos, despejarnos o hasta animarnos en determinado momento. Y vienen los altos niveles de estrés. El estrés, pues, es una respuesta natural de nuestro cuerpo para prepararnos ante una situación compleja o que requiere de nuestro total alerta y un gran esfuerzo por parte de todo nuestro organismo. ¿Cómo vamos a responder ante determinado problema?
pero cuando este estrés nos acompaña diariamente, ya se convierte en algo repetitivo, genera un efecto negativo en nosotros. Nuestro organismo lo interpreta como un peligro constante y encontramos en la comida pues ese refugio, esa situación de acompañamiento, de cuidado, de un autocuidado no adecuado para nosotros. Y entonces también se encuentra en esta parte de cómo se manifiesta en un exceso de autocontrol. El hecho de estar todo el día en control o tratar de controlarnos, reprimir nuestras apetencias puede derivar en una explosión de hambre emocional que solamente se sacia a través de los atracones. Es decir, a través, por ejemplo, muchos de nosotros en determinado momento por querer bajar de peso, no se consulta a especialistas o se hacen dietas excesivas, restringivas, que restringen nuestra alimentación y se corre el efecto de generar el efecto rebote. ¿Qué es esto? Que simplemente nosotros vamos a tener ese espíritu de llevar la dieta como se señala y posteriormente vamos a tener grandes consumos de alimento y solamente vamos a estar frustrados porque no se va a alcanzar la meta, se va a estar agotado porque no se van a obtener los nutrientes requeridos y además no sabemos cuándo vamos a distinguir de un hambre real a un hambre que sea a lo mejor emocional. Y una comida como exclusivo fuente de placer. Hay ocasiones en las que solamente parece encontrar bienestar cuando comemos, haciendo que sea lo único que nos da placer en la vida, ¿no? En ese momento decimos, yo disfruto mucho comer, pero ya cuando se vuelve un hábito de saciar en ese momento emociones, pues ya estamos cayendo en el hambre emocional. Y esto puede ser consecuencia de una insatisfacción personal, seguramente relaciones con el tipo de vida, cómo nos relacionamos. Y la otra es la dificultad en las relaciones interpersonales. Entonces podemos tener problemas para expresar lo que sentimos, ser asertivos o con una comunicación adecuada, y esto desencadene un estado de ansiedad, y esa gran frustración nos lleve a recibir aquellos que de lo que estábamos esperando no sea lo que queríamos. Entonces, de ahí viene llenar ese vacío a través de la comida. Entonces, a través de todas estas manifestaciones se va a demostrar el hambre emocional, que en determinado momento dentro de la vida, pues todos hemos pasado por ciertas situaciones que nos llevan a comer en exceso sin que nuestro cuerpo lo esté pidiendo en ese momento. Y entonces viene el deseo específico de comer ciertos alimentos en exceso. Comer por una causa emocional consiste en usar los alimentos como una manera de afrontar las emociones, en lugar de como una manera de calmar el hambre. A todos nos ha pasado alguna vez que nos acabamos una bolsa entera de papas fritas solo por aburrimiento. Estoy aburrido, voy a la tienda y empiezo a comer, o voy a la alacena y digo, en este momento tengo hambre. Y entonces, en vez de hacer otra cuestión, pues me como las papas, me devoro la galleta, o comienzo a preparar en determinado momento algún alimento, porque en ese momento no tenía lo mejor que hacer y dije, es el día de hacer el postre que yo encontré en internet y voy a comenzar a prepararlo y vamos a comerlo. Entonces nos preparamos en un estado emocional por cuestiones tal vez, lo decía, de un estado emocional de aburrimiento. Pero cuando se come de manera habitual, sobre todo sin tener conciencia de ello, pues causa dentro de nuestras emociones, puede afectar el peso, la salud, el bienestar en general. Hay mucha gente que establece una conexión entre la comida y la emoción. Ellos mismos ya la identifican. Ya sabes que en ese momento me siento un poco triste. Voy a comer un chocolate. Eso siempre mejora mi estado de ánimo, ¿no? Pero entender qué desencadena ese proceso de la conducta comer emocional puede ayudar a seguir los pasos necesarios para dejar de hacerlo. Se suele refugiar en la comida cuando estamos estresados, nos sentimos solos, nos sentimos tristes, ansiosos, aburridos, y entonces esos pequeños factores estresantes diarios pueden hacer que la gente busque consuelo y distracción en la comida, pero comer por causas emocionales se asocia a emociones positivas como compartir románticamente un postre el día de San Valentín o celebrar los paquetes los días festivos, ¿no? Entonces siempre nosotros vamos a relacionar la comida, y más aquí en México, ¿no? En México siempre vamos a hacer una reunión, pero no puede faltar la comida, no puede faltar porque falta para llevar este proceso de socialización, pero no está mal, independientemente de la forma en la que se vea, pero sí la forma en que sea repetida en repetidas ocasiones. ¿Se puede aprender a comer por causas emocionales? Sí. Cuando somos niños, por lo general nos dan una golosina tras un logro importante. Podemos creer en determinado momento que ese dulcecito que nos daban de pequeños hoy de grandes es nuestra recompensa si no tenemos el logro o lo que esperábamos.
Y entonces a lo mejor al niño se le dice, si tú terminas tu tarea adecuadamente, yo te voy a regalar un dulce. Y cuando nos convertimos en adultos, pues nos regalamos esos premios inconscientemente para satisfacer esa parte emocional que hemos dejado de un lado. No es fácil aprender a quitarnos esos patrones que ya venimos arrastrando emocionalmente, pero sí es posible. Y el primer paso, pues, es ser consciente de lo que está ocurriendo. ¿Por qué yo estoy en este momento solicitando ese chocolate, ese dulce, o estoy solicitando los niveles de azúcar? Y entonces, aquí es a donde vienen y se relacionan las emociones. Por ejemplo, encontramos a la tristeza, que está asociada con la reducción de actividad motora. Entonces, cuando estamos tristes, pues nos sentimos achicopalados, nos sentimos chiquitos, estamos en aislados en determinado momento. Entonces, los procesos cognitivos se alentan, hay una pérdida de interés y falta de disfrute de las actividades placenteras a medio por los neurotransmisores. Entonces, al contrario que viene la alegría, que sería la emoción positiva, se asocia con un incremento de capacidad de procesamiento y percepción de los estímulos, que implica un hecho placentero, ¿no? Que se nos facilitan las cosas, todo nos sale bien, podemos tener un día muy malo, pero cuando estamos alegres, todo se ve color de rosa y en determinado momento nosotros damos pauta a que las cosas salgan bien. Pero cuando estamos tristes, pues todo lo vemos muy difícil, lo vemos muy complejo por este estado emocional en que nos encontramos. Entonces, en los sujetos normales se dan cambios en cuanto a la ingesta provocada por diferentes estados emocionales, y se ha demostrado que factores tanto en edad y en género influyen en el consumo y en el confort. Cuando nosotros estamos en algún estado de ánimo de estos, por lo general se suele consumir en estados tristes, pues cosas dulces, porque eso nos va a llevar a un estado placentero inmediato. Y esto cambia mucho, por ejemplo, en hombres, se señala que ellos prefieren comer cuando están alegres y las mujeres, a diferencia, prefieren comer cuando se encuentran en un estado de tristeza. Entonces, siempre es importante identificar en qué estado nos encontramos a efecto de que los alimentos que estemos consumiendo lo estamos consumiendo de una forma consciente. Y viene después de todo esto la percepción de culpabilidad. Y entonces, en determinado momento, pues también el autorreproche, porque también en los cánones de belleza, la presión social, pues siempre nos identifican con cuestiones de una alimentación sana y poder que esta alimentación sana nos lleve a condiciones físicas adecuadas. En el cuanto el consumo de mayor experiencia emotiva o mayor ingesta, pues nos va a generar un mayor sentido de bienestar, por así decirlo, pero va a ser momentáneo, porque después va a venir el sentimiento de culpa y entonces pues viene el mayor consumo. Ya lo decíamos, el aburrimiento, en determinado momento, si yo estoy aburrido, pues voy a buscar a través de la comida, el alimento, generar ese estado de ocupación, generar que yo me encuentre en ese momento con características o una actividad que me desempeñe a efecto de poder en determinado momento manifestar que yo estoy ocupado, que yo tengo esa necesidad. Pero ¿qué sucede en determinado momento cuando dentro de nuestro trabajo, nuestras actividades diarias, nos piden que realicemos cierta actividad y nosotros empezamos a entrar en un proceso de ansiedad porque a lo mejor ya nos está ganando el tiempo, a lo mejor ya no tenemos toda la información que necesitamos para desempeñar esa tarea, entonces entramos en un proceso de ansiedad y necesitamos consumir un alimento en ese momento. Entonces estamos entrando en emociones que son de carácter negativa y que están influyendo en la decisión de consumir ciertos alimentos. Pero algo súper importante es el papel que juega la dopamina en recompensar esos criterios o esos alimentos que nos van a llevar a ese estado de bienestar, por así decirlo, falso. Entonces aquí viene todo un proceso químico, ¿no? Los glucocorticoides junto a la insulina estimulan el impulso de una ingesta de alimentos placenteros. Entonces nuestro cerebro, al estar en ese estado de estrés o en estado de necesidad de un peligro eminente, pues va a querer ingerir alimentos placenteros para que las sustancias que producen incrementen el valor de recompensa. Entonces vienen los altos alimentos suculentos, ¿no? Que nosotros necesitamos el chocolate, el azúcar, y en determinado momento los sujetos utilizan ese alimento como una forma de reducir el estrés y cambiarlo de una emoción negativa a una positiva, pero esto va a ser momentáneo y va a ser solamente que posteriormente nos sentir insatisfechos. Endulzar la comida, la cremosa, determinar alimentos que mitiguen esos efectos de estrés, va a generar un sistema mediático placentero. Va a pasar como la droga. Hace poco se señalaba que, por ejemplo, el consumo de azúcar es muy difícil de dejarlo,
¿Por qué? Porque nos volvemos adictos a este producto y posteriormente es mucho más difícil dejarlo que tal vez una droga. Entonces, la dulzura, la cremosidad de determinados alimentos mitiga los efectos del estrés, pero viene después la dopamina, o los opioides endógenos, y pues viene esa sensación de saciedad, de quedarnos sin estrés, pero posterior a ello, si nosotros no consumimos esos alimentos y se sigue dando de forma repetitiva, pues se va a incrementar el consumo. Ya después voy a saber que si yo estoy estresada voy a consumir de mayor alta cantidad de cierto alimento, que va a ser un efecto placentero en ese momento, y se va a identificar en una personalidad tal vez que nos va a afectar directamente a la persona, porque va a ser una recompensa inmediata, pero posteriormente vamos a sentir en nuestro sistema pues una fuerte culpabilidad. Entonces, se han identificado en rasgos de personas denominados sensibilidad a la recompensa, que se asocia con una mayor elección de alimentos dulces y grasos, y en estas asenta en la disponibilidad de la dopamina en el sistema que se encuentra en el cerebro como una fuente preferente a lo dulce, con rasgos de neurocientismo y problemas de relacionarse con la sociedad. Entonces las personas se vuelven un poquito más hostiles, más ansiosas, tienden a seguir comiendo una vez saciado el apetito. ¿Por qué? Porque van a buscar esta parte de un placer rápido. En casos del individuo puede perder el autocontrol, llegando a utilizar la ingesta como una forma habitual de reducir el estrés y los efectos negativos. Y se produce una sobrealimentación que conduce a otros efectos, tanto físicos como emocionales. Entonces viene la obesidad, viene mayor consumo de alimentos y pues se reduce el placer, porque a mayor cantidad nosotros en determinado momento vamos a empezar con un reproche a lo mejor físico, porque vamos a tener cambios físicos, vamos a tener cambios emocionales, y entonces se correlaciona con un mayor control y monitoreo de la dieta. Ya no tenemos un peso adecuado, y por lo general el azúcar son más eficientes para aliviar las emociones negativas en los alimentos bajos en calorías. Entonces, posiblemente vamos a buscar este efecto dentro de nuestro cuerpo. Pero aquí vienen las consecuencias de esa hambre emocional no gestional, ¿no? Porque no solamente van a ser psicológicas, sino también viene la física. Cuando el hambre emocional nos domina, tendemos a comer en exceso. Entonces, esos alimentos, como ya dijimos, son dulces, son ricos en grasas, son alimentos procesados, y por lo tanto, la primera consecuencia va a ser el peso corporal. Vamos a aumentar en nuestro peso corporal, y viene posteriormente otro factor, que viene la pérdida de la autoestima. Cuántos kilos vamos sumando, la sensación de culpa que dejamos atrás con los atracones emocionales. Entonces, viene un proceso emocional que vamos a venir el reproche, y pues el estado emocional no va a ser el idóneo, y se va a empeorar la salud, porque al tener sobrepeso y no comer adecuadamente, pues nos encontramos con problemas crónico-degenerativos. Puede haber una diabetes, una hipertensión, y podemos encontrarnos que ellos van a detonar en nuestro organismo otras enfermedades patológicas que en determinado momento pueden venir acompañadas ya de un proceso hereditario, y que se agudicen a través de la ingesta de azúcar, grasa, y puede provocar emociones negativas para nosotros en lugar de tener una alimentación efectiva. Entonces, el sistema emocional se ve involucrado, y la información nos lleva pues a una rápida pérdida en determinado momento de un adecuado estado de salud. Pero, ¿qué herramientas podemos ocupar? Porque aquí viene la parte importante. ¿Qué herramientas nosotros podemos ocupar o qué estrategias para evitar el hambre emocional? Pues primero, explorar por qué estamos comiendo y buscar una actividad alternativa. En determinado momento, si yo voy a consumir ese alimento, me está llevando por una hambre física o una hambre emocional. ¿Por qué voy a elegir dicho alimento y por qué no voy a elegir otro, no? Demasiado a menudo nos pasamos el día deprisa, corriendo. Yo les decía muchas veces, hoy día es muy común tener 4 o 5 trabajos, tener 2 actividades, estar realizando actividades académicas, y el cuidado. Entonces, absolutamente hacer una pausa al día y no refugiarnos en la comida, y preguntarnos, ¿tienes hambre o es algo distinto? Si estás aburrido o te sientes solo, pues a lo mejor llamar a alguien, mandar mensaje, escribir en ese momento nos va a condicionar a no generar ese estado de vacío
y buscar esa alimentación. Si estamos estresados, pues probar con alguna rutina de yoga. En muchas ocasiones decimos, no, es que yo estoy muy estresado y pues, todo el día estoy ocupado y no puedo hacer otra actividad, pero si nosotros reflejamos a través de todo nuestro día, llevar un control de nuestras actividades, nos vamos a dar cuenta que tenemos fuga de tiempo en otras actividades como la revisión del teléfono celular, el pasar mucho tiempo postergando ciertas actividades que nos están dejando saltos de tiempo. Entonces, en ese tiempo podemos hacer una rutina de yoga de 10 minutos, podemos salir, dar un paseo, sacar al perro a pasear por quinta vez para efecto de que no estemos en ese estado de estrés, salir de la habitación y no solamente acudir al refri para ver si existe o no algo que podamos consumir en ese momento. Si estoy cansado, pues vamos a replantearnos nuestro horario, de acostarnos por las noches un poco más temprano, establecer un horario para la noche que nos permita dormir, apagar los dispositivos a lo mejor una hora antes de acostarnos, a efecto de poder estar libres de esta sensación de que tenemos algo pendiente. Si estamos comiendo para posponer alguna tarea escolar, es decir, igual, de alguna forma, yo tengo una tarea, tengo que realizar esta actividad, pero me voy a sentar a comer porque yo creo que en ese momento es más benéfico. No, en ese momento tomamos el libro, realizamos esta tarea y posterior vemos si en verdad teníamos hambre o queríamos solamente evadir esa responsabilidad de la actividad que teníamos pendiente. Si estamos comiendo para posponer tareas, pues ya lo comentamos, ¿no? Mejor comprobar que hayamos terminado la tarea y posteriormente continuar con nuestro proceso de alimentación. Practicar el comer con conciencia plena, prestar atención a lo que comemos y fijarnos bien si nos está llegando a satisfacer en ese momento el sentido de hambre física que tenemos, a llevarla a un proceso ya de necesidad comer por simple práctica. Pero ¿cómo podemos llevar estas técnicas, no? Prácticamente los procesos de relajación, pues ustedes me van a decir, si yo les pido que tomemos una media hora al día, pues no vamos a tener este proceso, o que si en ese momento estoy entrando en un estado de estrés, de ansiedad o de aburrimiento, pues ¿qué puedo hacer? Existen técnicas de relajación prácticas y sencillas. Está la relajación autógena, que se trata de repetir palabras o sugestionarnos en nuestra mente, que nos ayuda a relajarnos y reducir esa tensión. Prácticamente el ejemplo es cerrar los ojos, buscar un lugar tranquilo, imaginar un ambiente relajado y luego centrarnos en nuestra respiración, desacelerar el ritmo cardíaco, sentir las diferentes sensaciones físicas como ver cómo se va relajando nuestro brazo, nuestro cuerpo, y en ese momento repetirnos, estoy bien, tengo un proceso adecuado, estoy pasando, y repetirnos, a lo mejor ser consciente, estoy pasando por un proceso de ansiedad, pero todo está bien, todo está relajado, y entonces empezar. Es un proceso muy sencillo y muy corto que nos puede llevar en ese momento a dejar de sentir ese estado de necesidad de comer. La relajación muscular progresiva es una técnica que se centra en concentrar suavemente y luego relajar cada músculo. Esto puede llevarnos a dirigir nuestra atención a ciertas partes de nuestro cuerpo y evitar la divagación de nuestra mente. Esto, por ejemplo, es contraer y relajar los músculos de los dedos de los pies progresivamente, ir subiendo hasta el cuello y la cabeza, y esto va a hacer que mejore nuestro sistema y que vayamos descubriendo cada parte de nuestro cuerpo, que nosotros mismos vayamos siendo conscientes y nos va a ayudar a tranquilizarnos. Entonces, para ello debemos buscar un lugar igual tranquilo, contraer los músculos aproximadamente 5 segundos, luego relajarnos durante otros 30 segundos y volverlo a repetir. Entonces, son prácticas que nos llevan segundos y que nos van a ayudar a nosotros en determinado momento a buscar este proceso de relajación si estamos pasando por un momento de estrés o de ansiedad. Y está la técnica de visualización. Esta se trata de visualizar imágenes que trasladen a un lugar o a un sitio tranquilo para relajarnos y intenta incluir todos los sentidos, que puede ser como el olfato, la visión, el sonido y el tacto. Imaginarte que estás en el océano, que puedes oler el agua salada y puedes escuchar el sonido de las olas, puedes sentir el calor del sol en tu cuerpo, en tu piel, y en determinado momento se pueden cerrar los ojos si estás en un lugar tranquilo, si se puede hacer, aflojar las vestimentas y tratar de concentrarnos en nuestra respiración.
Eso nos va a llevar a tener pensamientos positivos y en determinado momento salir del estado de estrés que teníamos, el estado de aburrimiento, o ver los procesos en ese momento. Entonces, intentar este proceso de relajación, pues lo decíamos la otra vez, sentarnos, estamos ahorita en un lugar relajado, sentarnos, escuchar nuestra voz, ver cómo el proceso invade y evitar que nos invadan las emociones negativas. Pero nosotros estábamos hablando de esta parte de la alimentación consciente. La otra vez ya lo habíamos hecho con les decía que si tenían un objeto, alguna alimentación en ese momento. Pero ¿cómo puede ser esta alimentación consciente? Pues resulta de ver los alimentos que estamos consumiendo y todo el proceso químico y propio del hambre y la conducta dirigida a las consecuencias de la ingesta. Entonces viene un fenómeno que ocurre con frecuencia con los SNAP o algo que nosotros no necesitemos en ese momento, pero hay que ser consciente de lo que nos estamos alimentando, ¿no? Y entonces primero viene la percepción del sabor. Podemos saborearlo, podemos ver a través del receptor de la lengua, responder a ciertas sustancias dentro de nuestra gama de sabores. Es ácido, es amargo, es dulce, es salado. Las propiedades de los alimentos, qué respuesta emocional nos producen inmediata. La predicción de los sabores parece haber acudido a nuestra lengua. Podría explicarnos la preferencia del ser humano a sabores dulces a salado, la presencia de una fruta en el entorno, o cómo rechazamos nosotros a lo mejor lo amargo, pero la percepción de estar conscientes de la alimentación que estamos llevando en ese momento y cómo el sabor de ese producto, ese alimento nos está llevando o condicionando a cierta emoción, o cómo solo lo estamos utilizando de los nutrientes, percepción del olor, la estimulación del olor, cómo se activa si en este momento yo les dije, estamos imaginando una carne asada, o sea, nos llegaría el olor en determinado momento de la percepción de ese sistema de placer y regiones en nuestro olfato, en nuestro paladar. Entonces, ser consciente de los olores, lo que estamos consumiendo, o la percepción, o siquiera la textura, la corteza primaria, la textura, la representación, también la viscosidad, la representación, se activa fuertemente por la textura, la gracia, la sacarina, por su sabor, la temperatura, si está fresco, si es frío, si está caliente, cómo nosotros nos llega a ser consciente de los alimentos y también pues usar el sentido visual, convocar especialmente situaciones de una búsqueda activa para esa comida que estamos buscando, esa ingesta, ir a lo visual, aprender el sabor de las cosas, por su parte la imaginación, nuestro cerebro como parte de la conciencia, hacerlo asertivo en la forma en que nosotros estamos comiendo de cierta forma y que esto provoca no solamente una respuesta automática, sino que sea parte de todo un proceso dentro de nuestro cuerpo. Entonces, la alimentación a través de este proceso consciente, pues nos va a llevar a consumir alimentos que necesitemos en ese momento y que además no sea a través de una emoción plena que tengamos en ese momento. En las clases pasadas les habíamos solicitado algo muy importante, que era el diario alimenticio, que es una herramienta contra el hambre emocional. Entonces, nosotros aquí vamos a revisar cómo les fue con su diario, para efecto de saber si ustedes en determinado momento identificaron las emociones o acontecimientos que desencadenaba su conducta para comer, o para hacerlo o llevar esta parte, cuando comía, por qué comía. Yo presentaba alguna sensación de aburrimiento, estaba contento, preocupado, triste. ¿Qué estaba pasando antes de comer? ¿Estaba en realidad hambriento o solo había comido o buscado consuelo a través de la comida? Empecé a seguir patrones diferentes al iniciar el diario. La información que ahora tengo dentro de ese diario me está sirviendo a mí como un tabulador para establecer mi comida consciente. Entonces aquí sí quisiera su participación de todos los que llevaron el diario para saber si en determinado momento les funcionó, qué fue lo que les ayudó o cómo vieron que les faltara algo y la información que se les proporcionó.
A ver, por favor. ¿Quieren participar o vamos mencionando? Ok, adelante. Bueno, a mí sí me sirvió porque creo que me di cuenta que como poco, o sea que sí me hace falta consumir más alimentos y al menos hoy, pues ya al trabajo me llevé también una fruta para comerla al mediodía, gelatina y luego como que siento cansancio, pero pues yo creo que sí, en función a esto que estuve anotando, tal vez mi problema es que como no me da hambre, entonces consumo pocos alimentos. Sí, sí fue útil para mí anotar. Gracias. Muchísimas gracias por compartir. ¿Alguien más? Yo, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues para mí también ha sido funcional en el sentido en el que me he estado dando cuenta que a veces como pura porquería o como muy rápido y pues la verdad es que como siempre porque tengo una preocupación o porque tengo que salir o algo y ahí me estoy dando cuenta de que pues estoy comiendo pocas cosas sanas y pues claro que por eso voy subiendo de peso. Entonces, pues sí, también me ha funcionado pues visualizarlo, ¿no? Que es como el que te caiga el 20 de qué estás haciendo. Muchísimas gracias y me da mucho gusto que funcione. ¿Por qué? Porque al final de cuentas esa es la idea, que cada uno de nosotros identifiquemos qué factores nos están llevando a tener una alimentación inadecuada. A ver, ahora sí escuchamos. Yo soy la mamá de Paulina. También me funcionó porque yo me di cuenta que como demasiado. Entonces, yo trabajo en una guardería. Desayuno, pero el desayuno que llevo, como comida ahí a la 1 de la tarde, pero aquí nosotros en su casa comemos tarde, comemos como a las 6, y volvía yo a comer. Entonces ahorita me espero como hasta las 7 para comer cualquier cosita para no de acostarme con el estómago vacío, pero ya no vuelvo a comer. ¿Sí? Entonces sí me di cuenta que estaba yo comiendo demasiado. Muchas gracias. No, muchísimas gracias. Y sí, al final de cuentas es de esta parte de nosotros ser conscientes de los alimentos que estamos llevando y en qué momento los estamos llevando, ¿no? Parte del proceso emocional, a lo mejor dice mi alimentación es de 4 o 5 veces, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, pues dice que deben ser 5 comidas diarias y deben ser colaciones, ¿no? Pero por el estilo de vida, pues muchas veces no llevamos estas comidas. El problema es darnos atracones en determinado momento de ciertos alimentos que pues no nos van a dar ningún nutriente o ningún beneficio. No sé si alguien más guste participar. Hola, yo sí también lo hice. Ay, perdón. No, adelante. También hice el calendario y yo me di cuenta que igual no, los primeros 4 días, que de plano no comía lo mismo. O sea, lo mismo. Y me di cuenta que también como que o me saltaba unas comidas y tal cual era o por atracón al final en la noche o, o por demasiado estrés que ya ni me daba hambre. Entonces, y vi como esos huecos como en el diario, yo lo hice como en forma de una tabla. Entonces, cada día iba viendo como los horarios en que iba comiendo, ¿no? Y entonces sí veía como los huecos de, ay, no comí aquí, no comí acá. Y de repente así de, ay, es la misma manzana todos los días. Y no tenía como ninguna variedad. Y entonces dije, y a partir bueno, de ayer, o sea, el domingo dije, no, ahora sí voy a hacer algo diferente porque pues siempre es lo mismo, una manzana y un café y los huecos y sí también como que me hizo clic ahorita con todo lo que iban diciendo pues es que hay momentos que tienes mucho estrés y quieres procrastinar, ¿no? O sea, no quieres hacer la actividad y te vas a comer algo. Entonces sí me sirvió y hasta, no sé hasta cuándo lo tengamos que hacer, pero pues yo creo que sí valdría la pena otras 3 manitas hacerlo.
Muchísimas gracias. A ver, María de Lourdes, Miguel quería participar. Sí, Marce. Mira, en mi caso, yo me di cuenta que como mucho entre comidas cosas chatarras. Por ejemplo, ayer pasé por algo al Oxxo para hacer un pago y inmediatamente en vez de irme a la caja, me fui hacia irme a agarrar un refresco y le dije, no voy a agarrar refresco. Y ya me fui al pago, ¿no? Hoy volví a ir al Oxxo y estuve otra vez tentada de agarrar alguna chuchería. Entonces, sí tienes más conciencia de lo que hacías antes. Hoy en la tarde, por ejemplo, estaba en casa de mis papás y llegó mi mami con una bolsa de guayabas y me empecé a comer una guayaba deliciosa, pero así de que sin culpa, porque no sentí culpa, pero además tenía hambre. Entonces me supo deliciosa, me la comí riquísima y así he estado todos estos días. El domingo en la mañana que me puse a hacer mi horario, lo que nos dijeron del diario alimenticio, como que me puse consciente de pensar, a ver, todo el tiempo estoy pensando en no darle pollo a mi esposo porque a él casi no le gusta el pollo, pero entonces yo estoy dejando de comer pescado y cosas más balanceadas. Entonces dije, bueno, pues yo me voy a poner 2 veces a la semana, aunque él no quiera pollo, darle más pollo y yo comer otras cosas que debo de comer. O sea, así como un paréntesis, ¿no? De que como que haya más balanceado de lo que los dos debemos de comer. Pero de ahí en fuera sí me ha gustado mucho porque he estado consciente de que debo de medirme en algunas cosas y que me doy cuenta que a pesar de que yo hago mis alimentos muy bien, desayuno, comida y cena, como sano y hago ejercicio y me mantengo gordita, digo, no, ya sé por qué, pues porque como mucho entre comidas y galletas y dulces y papitas y refresco y todo, ¿no? Lo que no debo. Se está viendo. Gracias. No, muchísimas gracias por compartir y parte del proceso y parte de esta actividad, pues es hacernos conscientes efectivamente de lo que nosotros estamos consumiendo y cómo eso nos está llevando a lo mejor a tener esa parte respaldada con lo emocional y lo físico, ¿no? ¿Qué necesito y qué está siendo emocional? Muchísimas gracias por compartir y los dejo con mi compañera Anaí para continuar en este proceso. Muchísimas gracias por escucharme. Bueno, hola, buenas noches a todas. Vamos a empezar a ver este otro tema. Justamente vamos a reflexionar sobre las raíces de la alimentación, más que nada en nuestra cultura mexicana. Prácticamente yo creo que es bien sabido que nuestra cultura se caracteriza por comer ciertos alimentos que son esenciales, que realmente como cultura compartimos. ¿No se puede cambiar la diapositiva? Pau, ¿me ayudas cambiando? O Marce, es que creo que no se trabó. Estoy intentando cambiarle, pero no me sale que se pueda cambiar la diapositiva. Gracias. Bueno, pues prácticamente aquí tenemos una diapositiva justamente con los principales alimentos que nosotros como cultura consumimos. Aquí la base prácticamente pues es el maíz, los jitomates, la cebolla, el chile y frijoles. Son la base de la alimentación, cosa que en ninguna familia mexicana hace falta. De ahí se derivan muchos platillos y preparaciones. Bueno, y justamente vamos a hablar de un poquito de historia para entender justamente de dónde viene todo esto. En el proceso de poblar el territorio mexicano distinguimos 2 áreas, ¿no? Lo que era Aridoamérica, que vemos en la parte de arriba de color amarillo, que estaban asentados grupos nómadas y seminómadas, es decir, que continuamente se desplazaban. Por esta situación, su principal fuente de alimento pues era la caza, la pesca, la recolección de fauna y flora comestible como los nopales y las tunas, que son propiamente de esa área. Y en el área de abajo, en la parte que está más verde, más oscurita, encontramos lo que es Mesoamérica. Ahí se domesticó el chile, el aguacate, maíz, frijol, que actualmente son elementos muy tradicionales. Bueno, pues ha habido cambios. Tras la conquista de los españoles en 1521, hubo modificaciones donde se mezclaron ingredientes propios de nuestra cultura con técnicas culinarias de la cocina española. En esta época se introdujeron alimentos como el trigo, el arroz, los garbanzos, el olivo, carne de oveja, de cerdo, la gallina, y también se transformó la manera en que nosotros los preparábamos.
esencialmente los consumíamos crudos o hervidos y comenzamos a indagar en otras preparaciones como fritos, ya sean aceite de cerdo y aceite de olivo, ¿no? Bueno, pues justamente la cultura culinaria y por ende la alimentación ha cambiado mucho a través del tiempo, ¿no? ¿Qué pasó con la cultura culinaria de platillos ricos y saludables? Bueno, pues en realidad se han transformado los hábitos alimenticios debido a diversas influencias de otras culturas. El deseo de consumir ciertos alimentos que da un estatus, la practicidad de alimentos procesados, que disminuyen tiempos de preparación y a bajo costo, ha ido desplazando poco a poco alimentos tradicionales. Se ha reemplazado, por ejemplo, lo que antes había aguas frescas, el atole, ahora por refrescos, la leche fresca por una leche de caja, el jitomate por un puré de los que vienen empaquetados, las salsas de molcajete ahora por salsas que ya vienen envasadas, y así hay una innumerable lista de alimentos que han sido desplazados, pues por muchas causas, ¿no? Justamente hablamos de la practicidad, ¿no? Entonces, queremos cosas más rápidas en un menor tiempo, y ¿qué hacemos? Optamos por consumir alimentos que ya vienen preparados, pero pues aquí las desventajas que encontramos es que tienen grandes contenidos de conservadores, endulcorantes y cosas que al final pues no son tan benignas ni que nos hacen bien a la salud, ¿no? Bueno, las tradiciones, los modos de vida, las creencias y los simbolismos son elementos importantes de la cultura alimentaria, ya que determinan qué debe comerse, cómo han de prepararse los alimentos y quién ha de prepararlos y dónde se deben adquirir los ingredientes. Por ejemplo, en ciertas fiestas o tradiciones tenemos específicamente ciertos alimentos que consumimos, ¿no? En las celebraciones, por ejemplo, ahorita que se viene justamente Día de Muertos, tenemos marcado mucho que ciertos alimentos se ponen en la ofrenda. Por ejemplo, mi familia es de Veracruz, justamente, y mi abuelita pues tiene una forma muy peculiar de cocinar y es como una tradición justamente que ella prepara los tamales, ¿no? Entonces aquí viene muy marcado qué debe comerse ese día, quién prepara los alimentos y cómo se preparan. No es que realmente los vayamos a comprar, es ella quien realmente los prepara, ¿no? Le pone su toque. Y así con ciertas, en ciertos momentos, ciertas celebraciones, en las fiestas, pues por ejemplo, mandamos a hacer los banquetes, ¿no? ¿Y quién prepara esa comida? Pues las personas encargadas de llevar este servicio. Entonces aquí viene muy marcado, pues, realmente lo que se come, cómo se prepara y quién los prepara, ¿no? La alimentación es una forma de identificación cultural, puesto que expresa la pertenencia a un grupo social. Comúnmente las personas la perciben como una forma de identificarse con otros. Las poblaciones humanas establecen costumbres y tradiciones relacionadas estrechamente con la alimentación, y estas forman parte de una tradición cultural más grande, transmitidas de generación a generación, pero sujeta a modificaciones y adaptaciones que van sucediendo conforme pasa el tiempo. Sin embargo, existen costumbres alimentarias que persisten a pesar de los cambios, integrando el legado cultural que favorece su permanencia. La cocina mexicana es un buen ejemplo de ello. A pesar de que se ha visto modificada a través de los años, siempre ha mantenido como base los ingredientes de la comida prehispánica, en especial estos tres que acabamos de mencionar: el maíz, el frijol y el chile. De hecho, los estados es muy comúnmente que identificamos ciertos platillos que son provenientes de algún lugar, que los hacen como una representación cultural, ¿no? Y justamente vamos a tal lado y nos recomiendan, tienes que probar esto porque es propio de ahí, ¿no? Entonces, nosotros en México tenemos como eso, ¿no? Tenemos como mucha variedad de alimentos de acuerdo al lugar donde nos encontramos. Pese a estar en un estado, hasta ciertos municipios cuentan con ciertos alimentos propios de su cultura. El hecho alimentario está determinado por factores sociales, culturales y económicos. Observemos a nuestra familia y reflexionemos. ¿Cómo han influido las dinámicas familiares en nuestros hábitos alimenticios? El hecho alimentario está determinado por factores sociales, culturales y económicos. La evidencia demuestra que la dieta y los hábitos de alimentación han atravesado por cambios sustanciales muy rápidos y acelerados durante los últimos 30, 40 años. También es importante ver que al tiempo que el consumo de energía per cápita ha incrementado a escala mundial y la población mexicana no se queda atrás, ya que ha seguido el mismo patrón, donde la disponibilidad de energía ha alcanzado niveles superiores a los requerimientos promedio de la población. Tenemos más alcance a alimentos que proveen de energía
y realmente gastamos menos energía de la que nosotros consumimos porque nos hemos vuelto también más sedentarios. Los comportamientos de la alimentación se adquieren a través de la experiencia directa con la comida, por limitación de modelos, la disponibilidad de ciertos alimentos, el estatus social, los simbolismos afectivos y, como ya mencionábamos, las tradiciones culturales. Por ejemplo, aquí en el caso de los infantes, el grupo familiar más cercano, que en especial es la madre, tiene una influencia muy importante en la forma en que el niño se comporta frente a la alimentación. Podemos decir que gran parte de la manera o cómo comemos se debe justamente a modelos de imitación, cómo comíamos pues cuando éramos muy pequeños, ¿no? De ahí vamos aprendiendo ciertas cosas y ciertas cosas las volvemos hábito. De alguna manera un hábito es algo que ya pasa desapercibido, lo hacemos sin que nos demos cuenta. Entonces justamente el diario alimenticio nos hace como caer en cuenta de muchas cosas, muchas conductas y muchos hábitos que estamos llevando a cabo. Observación a tu familia. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de introspección, el cual nos va a ayudar a identificar el origen de hábitos. Vamos a intentar poner el foco en nuestra familia, ¿no? Entonces vamos a hacer este pequeño ejercicio. Es muy cortito, es muy breve, y primeramente les pido de favor que estén sentadas cómodamente. Vamos a cerrar un poquito nuestros ojos y vamos a comenzar a respirar lentamente. Vamos a hacer una respiración honda. Inhalamos, exhalamos. Nuevamente vamos a inhalar profundamente y vamos a exhalar. Una vez más. Vamos a relajar nuestro cuerpo. Vamos a pensar en la cuestión que les voy a preguntar y vamos a respondernos a nosotros mismos. ¿Qué persona de la familia comía de la manera en que nosotros comíamos? Vamos a recordar si alguien de nuestra familia más cercana comía de la manera como nosotros solemos comer. Vamos a imaginar nuestra familia en la mesa y vamos a observar eso. Vamos a identificar a esa persona. Cuando comemos, ¿tenemos atracones? Nos vamos a responder. ¿Alguien en la casa se daba ese tipo de atracones? ¿A quién nos recuerda? Vamos a contestarnos esas preguntas de manera individual en nuestro pensamiento. Y ya que las hayamos contestado, vamos a abrir nuestros ojos lentamente. Este ejercicio lo hicimos para ver la importancia de pensar y observar de dónde vienen estos patrones, ¿no? Y qué relación tenemos con la comida. Si echamos la vista hacia atrás, cómo nos comportábamos y de dónde vienen estos hábitos, podemos descubrir la raíz de esto, ¿no? Ya una vez que nosotros comenzamos a descubrir justamente esos patrones que a lo mejor nos hacen no comer de una manera adecuada, vamos a comenzar a identificar nuestros objetivos. Aquí la pregunta no es si tienes hambre, ¿no? Sino de qué tienes hambre. Para definir nuestros objetivos, es importante primero que debemos de alejarnos de objetivos que son muy inalcanzables o poco realistas, como por ejemplo, quiero perder 8 kilos en una semana, ¿no? Vamos a centrarnos justamente en objetivos reales y beneficiosos para nosotros. Por ejemplo, quiero empezar a comer sin ansiedad. Voy a empezar a elegir mejor mis alimentos. Objetivos que sean más inmediatos y más alcanzables. Bueno, y realmente cómo vamos a lograr definirlos, por dónde comienzo, ¿no? Para apoyarnos vamos a hacer uso del mandala de la alimentación. Bueno, pues un mandala dentro del budismo y el hinduismo es un símbolo de plenitud como guía espiritual. Estos son diagramas simbólicos, reflejan simetría de las formas naturales, del ciclo del tiempo y el círculo de la comunidad. En este caso, nuestro mandala será una guía para definir nuestros objetivos y lograr un equilibrio en nuestra alimentación.
Aquí vemos un mandala, justamente este gráfico se los vamos a pasar al celular por WhatsApp, y tiene unas preguntas que son tres esenciales. La primera es, ¿qué quieres conseguir? ¿Qué quieres mantener? ¿Y qué queremos dejar atrás? Entonces, vamos a plantearnos objetivos reales y que seamos capaces de cumplir. Vamos a hacerlo un paso a la vez, ¿no? Un pasito nos va a llevar a conseguir metas más específicas y más grandes. ¿Qué quieres mantener? No, pues quiero mantener justamente la conciencia plena que he estado llevando al darme cuenta de hábitos que he caído en cuenta de mi diario alimenticio, ¿no? ¿Qué quieres dejar atrás? Quiero dejar de comer compulsivamente. Quiero consumir menos alimentos procesados, ¿no? Entonces, este mandala que les vamos a compartir nos va a servir de guía para comenzar a trazar esas metas, ¿no? Bueno, aquí hay un factor muy importante que interviene o que interfiere para justamente lograr estas metas. Es la ansiedad, la relación entre esta, ¿no? ¿Qué es la ansiedad, no? Bueno, ¿qué no estamos escuchando cuando comes mal o con ansiedad? Realmente el cuerpo nos habla. ¿Qué no estamos escuchando? ¿Qué realmente nos está queriendo decir? ¿Qué cosa no estamos entendiendo cuando comemos de esa forma o comemos con esa compulsividad? Aparte de toda esa comida, ¿qué estamos ingiriendo? ¿Qué emociones nos estamos tragando, no? Realmente. Aquí la ansiedad actúa como un mecanismo de preservación que se da ante una situación de amenaza o malestar. El cuerpo nos avisa de que algo está sucediendo por suceder, nos ponemos en un estado de alerta para dar una respuesta. La problemática aquí es cuando esta aparece sin ningún motivo aparente. ¿Y cómo vivimos esa ansiedad? ¿Comemos mucho o comemos poco? Bueno, pues esto depende de las vivencias pasadas y de lo que hemos aprendido afrontando otros momentos de ansiedad en nuestra vida. Si estamos acostumbrados a afrontar la ansiedad comiendo, es la manera que lo vamos a seguir haciendo. Y bueno, aquí lo importante es saber cómo debemos de gestionar esa ansiedad, ¿no? Si quitamos aquí de esa gestión la comida, ¿de qué otra manera la podemos hacer? Ahora, ¿cómo lo haremos ahora, no? Justamente podemos hacer uso de las herramientas que nos mencionaba Marce para amortiguar estos efectos. Ahora, hay una técnica que se llama escritura terapéutica, que es el quiero versus necesito. A veces no atinamos a distinguir la diferencia entre una cosa y la otra, y si bien es cierto que son cosas muy diferentes, no tenerlo claro puede favorecer el que me equivoque y me pierda, ¿no? ¿Qué quiero y qué necesito? Son cosas totalmente diferentes. Bueno, pues para esto, en una hojita de libreta, hoja blanca, donde podamos escribir, vamos a poner una línea vertical, justamente como se muestra en la imagen, para crear dos columnas. En una de ellas vamos a escribir lo que quiero y en la otra si lo necesito. Vamos a escribir en cada columna la frase, ¿no? Por ejemplo, aquí, quiero tomarme un café en una terraza, ¿no? Y lo necesito porque me quiero desconectar y tener un rato de risas con mis amigos. Otro ejemplo, quiero comerme unas galletas porque ya me cansé de estar haciendo qué hacer, ¿no? Y así justamente vamos a identificar lo que quiero y si realmente lo necesito, ya sea por algún motivo emocional o si realmente quiero comer porque tengo hambre. Bueno, ya identificado todos estos aspectos, vamos a poder hacer una lista de compra planificada de forma consciente, ¿no? Vamos a ver aquí el poder del marketing, que es un factor que interviene de manera significativa en la constante exposición a la publicidad de alimentos y bebidas de alto contenido calórico, ricos en grasas, azúcar y sal, así como una gran oferta de este tipo en todo lugar dedicado a la venta de alimentos. Justamente como nos comentaba hace rato, creo que María, o sea, pues voy al Oxxo y veo esto y me lo compro, ¿no? Justamente ese es el impacto del marketing que tiene sobre nosotros. Diversos artículos han evidenciado la influencia de la publicidad sobre las preferencias. Bueno, pues justamente el marketing que se utiliza para la creación de dichos anuncios expuestos se basa en la psicología del consumidor, la cual analiza las actitudes, comportamientos, así como las emociones de los consumidores al tomar decisiones, buscando poder influir sobre estas, tomando en cuenta esto y el impacto que tienen nuestros sentidos. Debemos
a analizar lo que llevemos a casa para ingerir nosotros y nuestra familia. Actualmente se ha implementado una estrategia que realmente no se le ha dado la debida importancia, que es el etiquetado frontal que aparece en los alimentos empacados, enlatados y envasados, ¿no? Y aquí vemos una imagen de lo que es este etiquetado. Bueno, este etiquetado entró en vigor en el 2015 como una medida regulatoria en el mercado conocido como guías diarias de alimentación. Bueno, pues estos valores que se encuentran referidos se basaban en una dieta de 2.000 kilocalorías, corresponden al consumo de energía de una mujer sana, adulta, que realizaba actividad física moderada, ¿no? Realmente era como una base, un referente, porque cada uno tenemos diferentes requerimientos, ¿no? Pero algo sucedió con este etiquetado. Realmente se logró observar que no era de fácil comprensión, por lo que optó por modificarse, ¿no? Ahora, este etiquetado que vemos aquí se integra por 5 sellos de advertencia en forma de octágono que de manera clara, sencilla y visible indican cuando un producto contiene exceso de nutrientes, de nutrimentos, ingredientes críticos como calorías, grasas saturadas, grasas trans, azúcar y sodio, que son los principales que consumir exceso causan daños a la salud. También incluye 2 leyendas muy importantes precautorias sobre contenidos de cafeína y endulcorantes, los cuales no son recomendables en el consumo para niños y niños. De hecho, he visto muchos refrescos, muchas bebidas que justamente van dirigidas a niños y al final de cuentas viene el etiquetado que tiene endulcorantes y que no es recomendable para niños, ¿no? El objetivo de esto es proporcionar información útil, de fácil comprensión para facilitar la decisión a la hora de comprar. Todo esto está basado en evidencia científica y recomendaciones de expertos provenientes de organismos internacionales, ¿no? Vamos aquí a revisar brevemente lo que es el plato del buen comer, que es una guía de alimentación que establece criterios para la orientación nutritiva en México. Ilustra cada uno de los grupos de alimentos con el fin de mostrar a la población la variedad que existe de cada grupo, resaltando que ningún alimento es más importante que otro, a diferencia de lo que era la pirámide alimenticia, sino que debe haber una combinación para que nuestra dieta diaria sea correcta y balanceada. Disfrutar de los alimentos y comer sanamente es darle calidad a la vida. Aquí recalca que no hay alimentos buenos ni malos, ¿no? El secreto justamente está en la combinación y en la porción que se consume de ellos. Las recomendaciones para seguir adecuadamente el plato del buen comer en medidas son comer en gran medida frutas y verduras, preferentemente con cáscara, incluir cereales integrales en cada comida, comer alimentos de origen animal con moderación, evitar lo más posible los azúcares, grasas, aceites, endulcorantes, sal, realizar 3 comidas y 2 colaciones. Tomando en cuenta la información anterior, podemos tomar mejores decisiones a la hora de hacer nuestras compras. En una clase posterior vamos a ahondar más sobre el tema, dando algunos datos más específicos de cada grupo y el impacto que tienen, cómo repercuten en nuestra salud, lo cual será una guía más personal y no tan general. Cabe recalcar que los requerimientos exactos de acuerdo a lo que necesitamos y a los padecimientos que tengamos, también como metas específicas, son determinadas por el especialista en esto, que es el nutriólogo, ¿no? Entonces, para alcanzar ciertas metas, lo recomendable es justamente ir al nutriólogo que va a evaluar qué necesitamos, qué debemos consumir menos, qué debemos consumir más, y pues ahí prácticamente es el que nos va a dar detalladamente una dieta, de acuerdo a lo que ocupamos, ¿no? La importancia de la planificación y cómo nuestras emociones influyen en nuestras elecciones alimenticias, que todo empieza, obviamente, desde que vamos de compra, ¿no? Aprender a elegir conscientemente. Un nuevo enfoque propone que las habilidades emocionales juegan un papel fundamental en la elección de alimentos más saludables. Este estudio analiza el papel que juega la inteligencia emocional, ¿no? Se ha visto que hay muchas inteligencias, ¿no? No nada más es la inteligencia académica, sino que también aquí una muy importante es la inteligencia emocional, que nos lleva a tomar decisiones, pues, más asertivas, ¿no? Las decisiones de compra de alimentos en este caso, con mejores nutrientes. Numerosos estudios han demostrado que con frecuencia los consumidores toman decisiones alimentarias de manera inconsciente, lo hacemos ya como muy automáticamente, y muchas veces estas decisiones están dirigidas completamente por un componente emocional, sugiriendo que los consumidores utilizan a los alimentos como un mecanismo de afrontamiento emocional. Sucede que el individuo busca obtener de manera inmediata un estado placentero
optando por alimentos con alto contenido de azúcar, grasas y algunas bebidas, ¿no? Aquí también hace presencia el alcohol, justamente porque sus efectos son muy inmediatos y actúan en nuestro cerebro. Bueno, pues ya una vez que conocemos justamente todo esto, vamos a hacer una actividad que es una lista del súper. Esta la vamos a realizar, ¿no? La vamos a realizar y la vamos a checar en la siguiente semana. Nos vamos a basar, ya teniendo en cuenta toda esta información, como los etiquetados, el plato del buen comer. Vamos a hacer una lista, recordando que lo que hace perjudicial a un alimento es la cantidad ingerida. No es lo mismo comprar un paquete de galletas o una bolsa de frituras a comprar una caja entera de galletas para consumirlas en una sola semana, ¿no? O que nuestro carrito esté lleno de cosas, de alimentos que ya han sido muy procesados, de harinas, y que solamente tengamos muy poca fruta o verdura, ¿no? La idea de esta actividad es que puedan aplicarla en sus familias, por lo que será muy personal, ¿no? Habrá diferencias en las cantidades, el número de productos, y bueno, como les comento, vamos a revisarla en una semana para dar tiempo a que quien ya la haya hecho hace poco, surtido su despensa, tenga el tiempo de hacer esta lista y que realmente la lleven a cabo. Y si alguien la realiza, nos cuente qué diferencia se encontró entre lo que ha comprado anteriormente y lo que puso en esta lista y que justamente sí adquirió, ¿no? Bueno, aquí vemos un poquito de lo que nos mencionaba anteriormente Marce en cuanto al consumo del azúcar, y aquí vemos justamente que su consumo es tan adictivo como una droga, ¿no? El cerebro se vuelve dependiente a esto. Creo que es muy observable yo creo que todos conocemos a alguien, o podemos ser ese alguien justamente que no come si no hay una Coca-Cola presente en la mesa, ¿no? Y que ha inventado muchas cosas para poder dejarla, pues justamente porque al contener tanta cantidad de azúcar, nuestro cerebro se ha vuelto adicto a eso, ¿no? Y puede llevarnos a problemas, justamente deterioros cognitivos, y algunos de los más graves justamente nos puede llevar a contraer Alzheimer, ¿no? Bueno, la glucosa la obtenemos de diversos alimentos, no solamente de los procesados, ¿no? Pero estos alimentos, al contener altos contenidos de azúcares y carbohidratos, desencadenan, como vimos en el video, cambios neuroquímicos similares a los que las drogas producen, dando una sensación placentera y una necesidad de consumir más, ¿no? Prácticamente es como esto lo preocupante. Bueno, ¿y a qué se debe todo esto, no? ¿Qué explicación hay? Bueno, pues en el sistema nervioso la información se transmite principalmente a través de impulsos nerviosos que pasan uno tras otro por una serie de neuronas, ¿no? Aquí en la parte de arribita, esas arañitas, justamente son las neuronas. A través de estas uniones interneuronales llamadas sinapsis, que actúan como mensajeros, unos químicos. Aquí vemos justamente en el dibujito que está más abajito, lo que es una sinapsis, ¿no? Numerosas investigaciones señalan una relación directa entre la química cerebral y la alimentación. Por ejemplo, personas que basan sus dietas en alimentos con alto contenido calórico tienen una mayor probabilidad de deprimirse, lo que a su vez incrementa la ansiedad por seguir comiendo, y esto lleva a otra consecuencia que los lleva a ser más propensos a desarrollar obesidad y sobrepeso, ¿no? Una cosa va llevando a otra, ¿no? Los neurotransmisores cerebrales son los responsables de efectuar el proceso de sinapsis cerebral. Pueden incrementarse o disminuirse dependiendo del tipo de alimentación que se tenga.
La salud mental de las personas tiene una relación directa con los hábitos alimenticios. Aquí vamos a poner, por ejemplo, dietas que incorporan un alto consumo de vitaminas y minerales de origen natural, como son frutas, granos, cereales y vegetales, acompañada de un consumo de agua, contribuyen a mantener un equilibrio en la química cerebral y por ende el estado anímico y emocional de las personas es mejor, ¿no? La ansiedad como trastorno puede dar origen a la aparición de gran cantidad de signos y síntomas que establecen un impacto negativo en los funcionamientos de la vida diaria de las personas que lo padecen. Cabe resaltar que esta patología también puede ser asumida como una respuesta automática del organismo en situaciones que alteran su estabilidad emocional, lo que hace que esto nos permita adaptarnos de una mejor manera. Los diferentes constituyentes alimenticios pueden modular la respuesta del cerebro. Los cambios a largo plazo en la química y la estructura pueden ser originados por el consumo de ciertos alimentos o aditivos alimentarios. Así, por ejemplo, el consumir soya, queso, pescado, lentejas, tienen ciertos componentes que ayudan a combatir la depresión, ¿no? La cantidad elevada de esta sustancia en la sangre genera una sensación de placer y de bienestar y ayuda a disminuir el deseo de comer carbohidratos y azúcares. Por el contrario, si se posee una cantidad baja, se puede sentir el deseo de consumir alimentos más dulces que pueden constituirse como un factor de riesgo para la aparición de ciertas enfermedades, ¿no? Y prácticamente esto es como de una manera muy breve, cómo es que estos alimentos actúan a nivel cerebral, ¿no? Hasta el momento, ¿hay alguna duda, algún comentario respecto a la próxima actividad que vamos a hacer de la lista? Algo que quieran comentar, algo que no haya quedado muy claro. Bueno, pues creo que explicamos bien entonces. No, yo otra vez, ¿nos podrías volver a repetir cómo es la lista? O sea, es dividir una hoja y poner qué es lo que quiero y por qué lo quiero. Ajá. Justamente esa también les vamos a pasar un recuadrito, una pequeña imagen, también al celular, justamente para que se puedan guiar ahí, ¿no? Pero sí prácticamente en una hoja, puede ser de libreta, puede ser en el celular. Vamos a poner 2 columnas, en una va a ir lo que quiero, por ejemplo, en este momento quiero comer tal alimento, ¿no? Y en la otra columna va a ir necesito, o sea, ¿por qué lo necesito realmente? O sea, como ponemos el ejemplo justamente, quiero comer una pizza y la necesito porque me siento muy abrumada por el trabajo o se me antojó, ¿no? Entonces, esto también es un ejercicio justamente para hacer más conciencia de lo que estamos consumiendo. Ese justamente, quiero y necesito. Y el otro ejercicio que vamos a realizar es la lista de súper, que ya con toda la información que vimos, en general lo del plato del buen comer y este etiquetado que yo creo que muchas veces no le prestamos la suficiente atención, nos vamos a guiar para hacer una lista pues más consciente, ¿no? Y de ahí vamos a caer en cuenta también que gran parte de lo que comemos en la semana tiene que ver desde que nosotros hacemos esta lista o surtimos esa despensa. Y esa la vamos a revisar, la lista, la próxima semana. Ok, gracias. Oye, ¿y el mandala, ese también lo vamos a hacer o ese es después? Ese también se los voy a compartir, ese también es ejercicio justamente con las preguntitas. Ahorita voy a pasarles la imagen al celular y justamente pues aquí vamos a ver, son 3 preguntitas. Aquí la primera es, ¿qué queremos conseguir? ¿Qué quieres mantener? ¿Y qué quieres dejar atrás? ¿No? Esas son las principales preguntas. Y eso se las voy a pasar también a ustedes a su celular, la imagen, para hacer un poquito más de introspección, ¿no? Pero sí, también esa actividad, esa ya es un poquito, si gustan, no la pueden compartir, es muy cortita, no lo pueden compartir en la sesión de mañana o de pasado mañana, o pues es individual, ¿no? Así, obviamente que si quieren compartirla, pues mejor, ¿no? Para poder reflexionar un poquito
sobre ella, porque yo creo que cada una va a tener diferentes respuestas en este ejercicio. Anaid, ¿me puedes repetir las 3 preguntas? ¿Qué quieres conseguir? ¿Qué decían las demás, porfa? Sí, ¿qué quieres conseguir? ¿Qué quieres mantener? ¿Y qué quieres dejar atrás? Ok, gracias. A ver si encuentro acá la imagen para ponérselas. De todas maneras, como les comento, se los vamos a pasar justamente para que quede un poquito más claro. Aquí está la imagen. En la parte de arriba es ¿qué quiero conseguir? Ahora que ya conozco toda esta información, tengo una meta, un objetivo, ¿qué quiero conseguir, no? Ya he cambiado algunos hábitos, me he dado cuenta de ciertas cosas, ¿qué de eso quiero mantener? Y de todo lo malo que he hecho en relación a la alimentación, ¿qué es eso que quiero dejar atrás? Esas son las 3 preguntas que vamos a contestar. Muy bien, chicas, pues eso sería todo por la sesión del día de hoy. Les agradezco justamente pues que nos hayan brindado este espacio para esta presentación y qué bueno que hayan compartido sus experiencias en cuanto al diario. Justamente estas actividades es para irnos dando cuenta de la manera en que actuamos, poder identificar el porqué y mejorar esos hábitos, que yo creo que si iniciamos todas este taller es porque tenemos un interés, justamente porque tenemos situaciones que nosotros compensamos con la comida, ¿no? Yo creo que todas en algún momento hemos pasado por este tipo de cosas. Bueno, pues muchísimas gracias y nos despedimos de ustedes. Nos vemos el día de mañana. Muchas gracias a todas. Mañana entonces comenzamos con el ejercicio de mandala y seguimos, ¿ok? Un abrazo, que descansen y estamos en contacto. Cuídense mucho. Gracias, buenas noches, hasta luego. Gracias, bye. Bye, bye, que descansen. Que no podía prender mi cámara porque estoy en pijamada y en la cama. Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? Muy bien, también, gracias a Dios. Tengo una acompañante que nos surgía duda que qué era el mandala. Dice, Regis, un mandala vas a hacer. No, lo que dijo fue que es o sea, hizo la referencia de la forma del mandala, ¿no? Pero realmente es contestar 3 preguntas. O sea, oye, le digo a mami, eso no va con nuestra religión. Yo ya me hacía con 10 colores en la mano, haciendo unas florecitas. Ay, voy a dejar de grabar, espérense. Ay, no.